¿Por qué un país conocido hoy por su cultura de respeto, tecnología y orden fue capaz de cometer algunas de las peores atrocidades de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué impulsó al Japón imperial a aplicar formas de violencia que, incluso hoy, nos resultan difíciles de imaginar? La historia oficial suele enfocar su lente en los horrores del nazismo, pero hay un costado oscuro del Pacífico que no puede seguir siendo ignorado. Esta es la historia no contada del salvajismo del imperio japonés. Y deberías quedarte hasta el final para entender por qué muchas de estas heridas aún no han cerrado. El ascenso del militarismo japonés fue tan meticuloso como peligroso. A partir de la década de 1930, Japón comenzó a desplegar una maquinaria bélica que no solo buscaba territorios, sino que también pretendía imponer una ideología de supremacía racial sobre Asia. En ese marco, los crímenes de guerra se volvieron rutina. No eran excesos aislados, eran parte del plan. Uno de los episodios más escalofriantes fue la masacre de Nankín, ocurrida en diciembre de 1937. En tan solo 6 semanas, las tropas japonesas asesinaron, violaron y torturaron a decenas de miles de civiles chinos. Hay registros de soldados utilizando a bebés como blancos de práctica con bayonetas, de mujeres embarazadas violadas frente a sus familias, de miles de cuerpos apilados como basura en las calles. Las cifras varían, pero los estudios más aceptados estiman entre 200.000 y 300.000 muertos. El terror fue absoluto, y la impunidad total. ¿Y cómo respondieron los altos mandos? Con silencio. Las autoridades militares negaron los hechos o minimizaron su gravedad. Solo décadas después, y por presión internacional, un pequeño número de responsables fue enjuiciado. Pero la gran mayoría regresó a casa como héroes, como si nada hubiera pasado. Y aquí vale una pausa breve. Si te interesa conocer este tipo de historias que los libros muchas veces ocultan, no olvides suscribirte. Seguimos. Los abusos del Japón imperial no se detuvieron en China. En toda Asia, desde Corea hasta Filipinas, se repitió un patrón sistemático de violencia, explotación y supremacía racial. La ideología japonesa de la época promovía la noción del Yamato Damashi, el espíritu del pueblo elegido. Bajo esa lógica, los otros pueblos asiáticos eran considerados inferiores, subhumanos, prescindibles. Eso no solo justificaba su invasión, sino también su exterminio. El mejor ejemplo de esta lógica criminal fue el Escuadrón 731. Oficialmente presentado como una unidad médica encargada de purificación de agua, en realidad fue un centro de experimentación humana, donde se llevaron a cabo los actos más crueles de la historia militar. Instalado en Harbin, dentro del estado títere de Manchukuo, este complejo de 150 edificios albergó entre 3.000 y 12.000 víctimas de origen chino, coreano, mongol e incluso ruso. Los testimonios son brutales. Se realizaron vivisecciones sin anestesia. Se infectó deliberadamente a prisioneros con peste bubónica, ántrax y cólera. Se probaron armas químicas en humanos vivos. Las mujeres embarazadas eran objeto de disección para estudiar la evolución fetal en condiciones extremas. El sadismo era cotidiano, la moral inexistente. Y lo peor, muchos de los científicos implicados jamás fueron juzgados. Varios incluso fueron reclutados por Estados Unidos después de la guerra, a cambio de compartir los resultados de sus investigaciones. La brutalidad del Japón imperial también se manifestó en otra forma más silenciosa, pero igual de despiadada: la esclavitud sexual. Decenas de miles de mujeres, coreanas, chinas, filipinas e incluso japonesas pobres, fueron secuestradas o engañadas con falsas promesas de empleo, para luego ser encerradas en burdeles militares. Eran conocidas como mujeres de consuelo. Su tarea: satisfacer sexualmente a las tropas japonesas.
Durante años, estas mujeres fueron violadas, golpeadas y descartadas cuando enfermaban o quedaban embarazadas. Se calcula que entre 50.000 y 200.000 mujeres pasaron por este infierno. Al terminar la guerra, muchas murieron en el anonimato, otras fueron rechazadas por sus comunidades, y pocas lograron contar su historia. Solo en la década de 1990 comenzaron a alzarse voces pidiendo justicia. Japón ha ofrecido disculpas parciales, pero nunca ha asumido plenamente su responsabilidad ante estos crímenes. Las cicatrices aún siguen abiertas. En paralelo, el ejército japonés también estableció campos de prisioneros de guerra donde el abuso era cotidiano. Uno de los casos más notorios fue la Marcha de la Muerte de Batán, en Filipinas, en 1942. Más de 70.000 prisioneros estadounidenses y filipinos fueron forzados a caminar 100 kilómetros bajo un calor abrasador, sin comida ni agua, mientras eran golpeados, mutilados o asesinados por sus captores. Miles murieron en el camino. Cuando finalmente llegaron a los campos, los sobrevivientes continuaron sufriendo torturas, trabajos forzados y ejecuciones sumarias. La lógica era clara: quebrar el cuerpo y la voluntad. El enemigo no era visto como un ser humano, sino como un objeto que debía ser destruido. Y sin embargo, a pesar de todo esto, muy pocos oficiales japoneses fueron llevados a juicio. El Tribunal de Tokio de 1946 procesó a algunas figuras destacadas, pero dejó fuera a cientos de responsables directos. Peor aún, algunos criminales de guerra terminaron en puestos clave en la política y la industria del Japón de la posguerra. ¿Por qué? Porque eran útiles. Porque el nuevo orden mundial necesitaba aliados en Asia. Y porque la historia, como siempre, la escriben los vencedores. A esta estructura ideológica se le sumó una política militarista que absorbía a los adolescentes en organizaciones como la Juventud del Emperador. Allí se entrenaban en tácticas militares, obediencia absoluta y glorificación de la muerte. Muchos de estos jóvenes se convirtieron en los famosos kamikazes, pilotos suicidas que estrellaban sus aviones cargados de explosivos contra barcos enemigos. La mayoría tenía entre 17 y 22 años. Fueron manipulados para creer que su sacrificio era una forma de eternidad, pero eran solo peones descartables en un juego de poder sin moral. Los kamikazes se convirtieron en símbolo del fanatismo extremo del Japón imperial. No eran solo ataques desesperados, eran parte de una estrategia psicológica. Estados Unidos y sus aliados no solo tenían que enfrentar bombas y balas, sino también un enemigo que parecía no temer a la muerte. Esa voluntad de destrucción total llevó a la idea, cada vez más firme en el alto mando aliado, de que solo una acción extraordinaria podría detener la guerra. Y esa acción llegó con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Muchos se preguntan si esas bombas fueron necesarias. Es una pregunta compleja. Lo que sí es cierto es que, para entonces, la opinión pública internacional estaba convencida de que Japón jamás se rendiría voluntariamente. La resistencia feroz en batallas como Iwo Jima y Okinawa, donde incluso los civiles se suicidaban antes que caer prisioneros, reforzaron esa idea. El gobierno japonés había sembrado el terror y el sacrificio como valores nacionales. Recogerían lo que habían cultivado. Es fundamental entender que todos estos horrores no fueron producto de un descontrol del ejército. Fueron sistemáticos, planeados, justificados internamente por una ideología que equiparaba lo japonés con lo bueno y lo extranjero con lo indeseable. La propaganda del gobierno no solo lo permitía, lo promovía. Y lo más inquietante es que, una vez terminada la guerra, muchos de los artífices de estas políticas regresaron a sus casas sin ser molestados. La transición de Japón a una democracia posguerra implicó una limpieza superficial. El emperador Hirohito jamás fue juzgado. Se argumentó que su procesamiento habría desestabilizado al país.
fue una decisión política, no moral. Tampoco se incluyó en los manuales escolares de Japón un análisis profundo de estas atrocidades. Por décadas, los libros ignoraron o distorsionaron los hechos. Algunos incluso hablaban de la masacre de Nankín como una ocupación estratégica. El silencio se volvió cómplice. La memoria, una amenaza. Esto generó tensiones que aún perduran. China, Corea del Sur y Filipinas siguen exigiendo disculpas completas y reparaciones. Japón ha ofrecido gestos diplomáticos, pero sin un reconocimiento total. A día de hoy, todavía hay manifestaciones de ciudadanos japoneses que niegan la existencia de los crímenes o los justifican como parte de la guerra. Y hay políticos que visitan templos donde se honra a criminales de guerra, lo cual enciende una y otra vez el conflicto con sus vecinos. Pero entonces, ¿por qué Japón fue tan brutal en la Segunda Guerra Mundial? La respuesta no es simple. No basta con señalar al militarismo o al nacionalismo. Hay que entender cómo una sociedad entera fue conducida por una maquinaria ideológica que glorificaba la muerte, deshumanizaba al otro y convertía la guerra en una virtud. Y hay que asumir que, cuando se siembra odio sistemático, las consecuencias siempre son atroces. A pesar de todo, Japón logró reconstruirse. De las cenizas nació una nación moderna, democrática y tecnológicamente avanzada. Pero el precio de esa transformación fue el olvido selectivo. El Japón que vemos hoy en el presente solo podrá sanar del todo cuando enfrente con honestidad su pasado más oscuro. Si llegaste hasta aquí, gracias. Recordar estos hechos no es cómodo, pero es necesario, porque la historia debe ser contada, especialmente cuando fue escrita con sangre. Y si valoras este tipo de contenido, no olvides suscribirte para seguir descubriendo los capítulos más sombríos, pero esenciales, de la humanidad. Hasta el próximo viaje en el tiempo.